Hola a todos, mi nombre es Giancarlos y en esta ocasión les voy a explicar acerca de las enfermedades en los moluscos bivalvos. Uno de los problemas de la acuicultura son que los moluscos han sido afectados últimamente por episodios de altas mortalidades en sus cultivos, ya sea por altas densidades o porque los microorganismos patógenos entran al cultivo y causan enfermedades que los conducen a la muerte. Las enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos. Dentro de las bacterias patógenas de las larvas de los bivalvos, tenemos que en los cultivos de bivalvos, o sea, en los criaderos, son actualmente la principal fuente de contaminación donde se da en los primeros estadios, es decir, en la semilla. Para la acuicultura de muchos moluscos bivalvos, el alto valor de la semilla viene a ser un factor determinante. ¿Por qué? Porque si se llegan a enfermar, es necesario hacer un descarte de lote, lo que indica pérdidas altas económicamente hablando. Entre los que se encuentran las diferentes especies de ostras, almejas y pectínidos que son afectados por las bacterias. La obtención de una semilla mediante la puesta incluida ha sido estudiada dentro del punto de vista técnico para establecer las condiciones bajo las cuales se deben realizar. Así, se aumenta la influencia de los factores como la salinidad, la temperatura, la densidad de los cultivos, los tiempos de almacenamiento, la alimentación. Estos han sido objeto de numerosos trabajos y que se han llegado a conclusiones generales. Por ejemplo, que las bacterias son las principales causantes de enfermedades que producen síntomas letales o definitivamente la muerte. Existen patógenos oportunistas, es decir, que necesitan las condiciones ambientales adversas para poder atacar a los organismos que tenemos en el cultivo. Por ejemplo, estos agentes son los responsables de altas mortalidades, masivas mortalidades en cultivos larvarios, de bivalvos en los criaderos. ¿Por qué? Porque son parte en muchas ocasiones de la microbiota normal presentes en nuestro cultivo. Los potenciales patógenos bacteriales están ampliamente distribuidos como los saprófitos o comensales de microorganismos marinos y no asociados exclusivamente a individuos enfermos, lo que les venía explicando. No necesariamente tenemos que dejar ingresar a microorganismos patógenos porque a veces están presentes ya, porque son organismos que son halófilos y termófilos muchas veces. Es decir, que son organismos que resisten altas salinidades y altas temperaturas. Estas bacterias son tolerantes a ciertos niveles y otros factores como medioambientales que son favorables para ellos, pero que son adversos para nuestro cultivo en cuestión. Existe una relación entre las bacterias y las mortalidades. La asociación entre las bacterias y los problemas de crecimiento y mortalidades en los criaderos de bivalvos está ampliamente documentada y desde Wolne, que estableció que las poblaciones bacterianas en los cultivos bacterianos pueden ser de hasta 100 veces mayores que en el mar. Ese mismo año, Davis y Chainley demuestran que las mortalidades larvarias se producen a veces con el uso de, inclusive, el uso de antibióticos, lo cual suena paradójico, pero es decir que aún así usted aplicando antibióticos no aplica la dosis recomendada o no aplica el antibiótico indicado o específico para cada bacteria. Dentro de algunas enfermedades
también tenemos organismos patógenos específicos. Por ejemplo, las bacterias causantes de las enfermedades principalmente son las del género Vibrio, que pueden causar mortalidades, efectos teratogénicos, disfunción velar, enfermedades crónicas y que suelen causar como, como diagnóstico letal, es decir, que no se alimentan, anorexia, y lo que influye en el crecimiento de estos organismos. El género Vibrio incluye a muchos, pero de los principales en la acuicultura es que afecta tanto a peces, a moluscos y a crustáceos. El historial en su relación con los problemas de cultivo larvario de los bivalvos comienza con la descripción de enfermedades observadas en primer lugar por Gillard en la especie de vibrio de mercenaria causada por la incubación de hasta 106 por milímetro en un aislamiento obtenido de las larvas moribundas. Los signos que se observa son la distensión y los desplazamientos de velo y la aparición de estrías en el cuerpo para terminar con las mortalidades por encima del 70%. El vibrio es uno de los principales agentes patógenos que no deja que el cultivo se desarrolle y que las mortalidades sean mínimas. Al contrario, causa altas mortalidades que van desde un 50% hasta un 70 u 80% si dejamos que proliferen en grandes cantidades de bacterias dentro de nuestro cultivo. El diagnóstico de enfermedades bacterianas se realiza de forma tradicional mediante la detección de enfermedades bacterianas que pasan por el aislamiento en medios de cultivos generales, pero también pueden ser selectivos y se caracteriza por la bioquímica de cada uno de los cultivos, ya sean puros, para poder ser aislados. La mayoría de las aislaciones se llevan en los casos que no existe una sintomatología específica que pueda ser asociada con la infección por una especie bacteriana determinada y que por lo tanto pueda ayudar en el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, se detallan los signos de las enfermedades en las bacterias infectadas experimentalmente, es decir, swarming, o sea, bacterianos alrededor de las larvas. La flecha nos señala los cúmulos o acumulados de células bacterianas, si pueden observar. Dentro de la otra figura tenemos que las larvas de ostras planas ya muertas, rodeadas por protozoos carroñeros, es lo que me indica la flecha. ¿Dónde me indica la flecha? La punta de la flecha señala los restos de larvas ya atacadas previamente con las bacterias patógenas. Las enfermedades conocidas y representadas por el género Pseudomonas son perjudiciales para nuestro cultivo. El género Pseudomonas se ha descrito en algunos casos como patógenos de las larvas bivalvo,
En la mayoría de las ocasiones, los aislamientos son obtenidos a partir de los miembros puros del género Vibrio, causantes de problemas en los cultivos. Principalmente los efectos causados por las pseudomonas son los gránulos y anomalías. En el velo de mortalidades, el cese de natación, extensión del velo, mortalidades altas, problemáticas en crecimiento, un retroceso de crecimiento, formación anormal de las conchas o valvas. Ahora, hablando de la enfermedad del anillo marrón, esta se considera como la primer patología demostrada por la etiología bacteriana de los bivalvos adultos. Es uno de los principales factores limitantes de los cultivos de almeja. Es decir, que están asociados a graves pérdidas económicas dentro del sector acuícola. La enfermedad se ha descrito por primera vez por Rutitaped Filipinarium en 1987 y se caracterizó por la presencia de un depósito orgánico marrón denominado conchiolina en la superficie interna de las valvas, como se muestra dentro de como la apuntan las flechas. El agente etiológico de esta enfermedad es aislado en 1990 porque se caracterizó como una nueva especie del género Vibrio. A la vez se denominó virus tapeiti. Este diagrama nos muestra que se realizaron aislamientos determinando el número de aislamientos, el perfil de RPDA, el perfil fenotípico y genotípico de cada organismo patógeno, el cual muestra la gráfica el porcentaje de similitud que existía entre cada uno de los organismos patógenos. La patología asociada a la enfermedad del anillo marrón. Según la descripción macroscópica, en la enfermedad del anillo marrón es posible diferenciar dos procesos que generalmente se observan conjuntamente en los ejemplares de Filipinarium. Esto afecta por la etisopía, la formación de un depósito orgánico no mineralizado sobre la superficie interna de las conchas del recubrimiento del depósito por capas calcificadas de la neoformación similares al material que se construye el astrato homogénico o denominada también concha interna. Se pueden observar en las 4 fotografías la formación de un anillo marrón, es decir, la acumulación de partículas orgánicas alrededor de la concha. La interacción entre el hospedador y el patógeno. La patogenicidad de los Vibrios tapetis. Se ha realizado innumerables estudios y mediante la inmunohistoquímica se ha determinado que las células de los Vibrios tapetis adheridas al epitelio externo dentro del manto y la lámina periostracal, así como la forma de los cúmulos en el tejido conectivo del borde del manto, el espacio extrapelvial y el depósito orgánico, como se evidencia en las fotos a nivel micro y macroscópico y microscópico. La adhesión del microorganismo patógeno a la lámina periostracal
y su posterior colonización parece ser el primer evento de la patogénesis del anillo marrón. Es el primer síntoma y es donde nosotros tenemos que acatar de inmediato aplicando probióticos o aplicando antibióticos que puedan generar un efecto positivo a la salud y no dejar que nuestro cultivo sea enfermado. El proceso normal de la síntesis y deposición de la lámina periostracal se interrumpe, dando lugar a la acumulación ordenada y organizada del material conquiolar que constituye el depósito orgánico del anillo marrón. La enfermedad Perkinsosis en moluscos. La Perkinsosis es una enfermedad causada por los parásitos del género Perkinsus. Se detectó por primera vez en el ámbito de las investigaciones iniciadas desde 1946 para determinar las causas de las mortalidades masivas de las ostras, Crassotrea virginica, en la costa de Luisiana, en los Estados Unidos. Este estudio se realizó con el objetivo de determinar el porqué de estas altas mortalidades, con condiciones de cultivo en el rango normal, cuya producción tenía una gran trascendencia socioeconómica. La industria petrolera financió dichas investigaciones, pues el sector ostrícola presionaba respondiendo a las mortalidades de las ostras en operaciones de la extracción de crudo. Se dio un movimiento dentro de los ostracultores porque existía una compañía la cual estaba presente en los alrededores de los centros de producción y generaban químicos que eran absorbidos. Recuerden que los bivalvos, su función de captar, la función de captar nutrientes o micronutrientes es a través de la filtración. Ellos no tienen un aparato más desarrollado para adquirir nutrientes. Dentro de las características morfológicas y el ciclo de vida de los organismos Perkinsus, se les conocen los diferentes estadios que corresponden a las prácticas de los tejidos de los hospedadores y a la etapa de vida libre en los tejidos del hospedador. El estudio característico dentro de los trofoites o trofozoitos con una forma esférica u ovoide contiene una vacuola que ocupa en gran parte el volumen celular y se representa en el núcleo de la posición periférica. Es decir, cómo se observan dentro de las células las vacuolas. Esta foto es tomada a nivel microscópico. Dentro del rango se observa el tamaño del trofozoito en general, que va desde los 5 hasta los 15 metros y varía en función a la especie, con algunas de ellas que es frecuente la presencia de una inclusión denominada vacuoplasto dentro también de una gran vacuola. La siguiente enfermedad es marteiliosis en moluscos. La marteiliosis en moluscos es causada por el organismo Phylum Paramycea. Este engloba a un importante grupo de protozoos parásitos de invertebrados que actualmente dentro de este filo se incluyen dos géneros que afectan los moluscos bivalvos comercialmente, que es el Marteilia y el género
Marteilioidae. Si pueden observar dentro de dentro de esta foto, se observan los 4 diferentes especies, como es el Paramarteiliani, el Marteiliani, el Paramyxia y el Case. Estos, sin embargo, son parásitos pertenecientes a este filo, que no afectan a los bivalvos, sino que afectan también a la gran cantidad de invertebrados marinos, como los pueden ser los crustáceos o también los anélidos, que probablemente la biodiversidad de estos protozoos está subestimada debido a que al número limitante de estadios que se han realizado cerca de estos parásitos que afectan a los invertebrados en los ambientes marinos. La especie que más afecta es el Phylum Paramyxia. Se describe como una esporulación que resulta de una serie de diferenciaciones de una célula ameboide que germina a partir de las esporas en los tejidos de los invertebrados marinos. Es decir, que su desarrollo se caracteriza por la producción de células descendientes que quedan dentro de una célula parental. Por ejemplo, tenemos la clase 1, que es la Marteilioidae, conocida como los deportes y descrita por Desportes y Gimberbus, en la cual tiene 3 géneros. Marteilia, que es un parásito de bivalvos marinos; Paramarteilia, parásito de crustáceos, anfípodos marinos, como los Orchestia, Gammarellus, y también por último tenemos Marteilioides, que son los parásitos de bivalvos marinos. Como segunda clase tenemos a la Paramyxiae, que son las supuestas meiosis con la eliminación del glóbulo polar. Es decir, que tienen un género Paramyxia, que es un parásito de los anélidos poliquetos, los Poecilocaetus y Polyserpens. Las enfermedades causadas por los parásitos del grupo Halosporidia se representan de la siguiente manera. Son aquellas enfermedades causadas por los protozoos del filo Halosporidae o son aquellas enfermedades causadas por los protozoos del filo Halosporidia, que son los parásitos obligados o hiperobligados de una amplia variedad de hospedadores invertebrados. Estos afectan únicamente a invertebrados. Actualmente se aceptan como válidos 4 géneros dentro de este grupo, que son los más importantes. Por ejemplo, Halosporidium, Urosporidium, la Miquinia y por último la Bonamia, que en términos generales los haplosporidios se caracterizan por presentar en énfasis 2 estadios dentro de los hospedadores. Un estadio de haloprospodio o plasmodio, que se multiplican por plasmotomía, y un estudio de esporas, probablemente de resistencia. No obstante, se observa que son en 3 especies del género Bonamia: la Bonamia ostrea, la Bonamia extiosa y la Bonamia rowlegi, las cuales se pueden evidenciar en esta imagen. La ostrae
la Exitiosa y la Rowlegi. La familia de los Aloploporidia se encuentran los diferentes tipos de especies de cada uno. Por ejemplo, las enfermedades de moluscos bivalvos de interés comercial causados por los metazoos. Las enfermedades causadas por los metazoos son perjudiciales. ¿Por qué? Porque en los bivalvos que son sometidos a explotación son muy diversos y causan pérdidas económicas. Dentro de los organismos que excavan en las valvas se encuentran los poríferos de la familia Clioidnaidae, es decir, los poliquetos, principalmente los Spinoidae y algunas de las enfermedades y algunas de las especies de bivalvos, contándose con dos primeros grupos, que entre los más perjudiciales para la acuicultura y la ostracultura son debido a su diversidad y abundancia según la ubicación y la ubicuidad que se le dé al cultivo. La patología asociada puede ser, dependiendo de la especie, severa, crónica o letal, que lleva a una masiva, a una masiva contaminación o infección de los organismos que causan mortalidades exageradas. Pueden observar en esta imagen cómo se va debilitando la concha de estos moluscos bivalvos y que se traducen como muerte casi instantánea luego de haber sufrido el proceso lento de deterioro. Produce muerte, les produce muerte. La principal familia que afecta los bivalvos es la Espionidae, que es en particular la especie de los géneros Polydora, Dipolidora y Boccardia. Estas, junto a otras especies de los mismos géneros relacionados, se denominan vulgarmente como polidóridos y se caracterizan por poseer el quinto segmento modificado con quetas robustas en forma de gancho, con las cuales se adhieren a las conchas de los moluscos bivalvos. También tenemos los Turbellaria, antes incluidos en el taxón dentro del filum de los Platyhelminthes, pero que ahora son actualmente considerados como un grupo diverso de polifilético del Platyhelminthos basales, es decir, que estas familias son diferentes y se encuentran incrustadas dentro de la capa superficial de los moluscos bivalvos. Estas especies se han hallado asociadas a los bivalvos que son rhabdocoelos, pertenecientes a la familia de los Urastomidae y Graphilidae, presentes en esta imagen a nivel microscópico. Muy bien, esto ha sido todo. Espero les guste. Nos vemos en la próxima.